Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y te invito a la actualización jurisprudencial de este viernes 5 de abril del 2019. 49 nuevas jurisprudencias, nuevas tesis que es necesario que estudiemos para estar actualizados. Sin embargo, como suelo decirte, primero te invito a que vayas, estudies qué tenemos de novedades en controversias y acciones de inconstitucionalidad. Y bueno, nos llevamos una sorpresa, hay 56 controversias resueltas, hay por la primera sala y 57 por la segunda sala. ¿De qué tratan estas controversias? Pues es un bloque de controversias que se resolvió por la Suprema Corte en sus salas respectivas, que trata de la autonomía del Poder Judicial del Estado de Morelos en la gestión de sus recursos. Cuando existe una orden emitida por el Congreso del Estado para que una pensión que concede sea cubierta por aquel con cargo a su partida presupuestal, o sea, sea cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, lesiona la independencia del Poder Judicial del Estado de Morelos en grado de subordinación y transgrede el principio relativo, invalidez del decreto que contiene la orden impugnada. Puedes dar lectura a ambos bloques de controversias, tratan sobre ese tema y llegan a la determinación que ese decreto que contiene la orden para que el Poder Judicial del Estado cubra una pensión por orden emitida por el Congreso del Estado resulta inválida por afectar el grado de subordinación y transgredir el principio relativo. Te invito en consecuencia a leerlas. Regresamos a lo que son las tesis y jurisprudencias. La primera sala, 4 jurisprudencias, 4 tesis. Vamos a verlas. ¿De qué nos habla? Viene parte todavía del bloque del artículo 151, fracción primera de la ley del impuesto sobre la renta vigente a partir del 1 de enero de 2014, no vulnera el principio de proporcionalidad tributaria. Pero después ya cambiamos a otros temas, por ejemplo es penal. ¿Qué pasa en el caso de las formulaciones de imputación? El plazo de 6 meses para que el Ministerio Público la formule nuevamente debe computarse a partir de la notificación del auto de no vinculación a proceso y en caso de que sea impugnado comenzará una vez que se haya declarado firme. Esto se trata de un tema relacionado con la interpretación conforme del artículo 294 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México que se encuentra abrogado. Te la dejo en pantalla, te invito, ponle pausa si gustas leerla. Aunque recuerden, la regla general de una jurisprudencia es que de la sola lectura de su rubro debe de desprenderse la esencia de qué trata esta jurisprudencia. Tenemos en la jurisprudencia 29/2019 un tema por demás importante que les he dicho mucho cuando damos el curso relacionado con lo que es la inejecución de sentencia. A veces las autoridades responsables pasan por alto que estamos en presencia de una determinación tomada por el Poder Judicial de la Federación, máximo representante en la impartición de justicia. En consecuencia, es indispensable, las determinaciones no se discuten, se acatan o en todo caso se recurren, decía una antigua tesis de la entonces cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te hablo del año 1994 hacia atrás. Entonces, en esta nos hace referencia, se hace el análisis si este artículo 267, fracción primera, en relación con el último párrafo del mismo numeral de la ley de amparo, transgrede o no el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. Nos dice la primera sala que ese delito de desacato a una sentencia de amparo no lo transgrede. Después está la jurisprudencia 27/2019, trata del tema relacionado con los comisarios. Los artículos 154 y 171 de la Ley General de Sociedades Mercantiles no violan el derecho fundamental a la libertad de trabajo. Dice en la parte conducente, que normalmente es la final, a 2/3 partes de la jurisprudencia vas a encontrar la parte más conducente o esencial de la jurisprudencia, y dice: el comisario no es un trabajador de la sociedad mercantil por no estar subordinado a los administradores. Las funciones que la ley le encomienda son en esencia examinar ilimitadamente y en cualquier tiempo la situación financiera de la sociedad conforme a las operaciones realizadas, con la finalidad de auxiliar a la Asamblea General de Accionistas en la vigilancia de los actos de su órgano de administración. Por tal razón, la actividad del comisario necesariamente tiene la naturaleza
de la prestación de un servicio conforme a las estipulaciones que la Asamblea General de Accionistas y Comisario convengan bajo una forma contractual, pero no es un trabajador de la sociedad mercantil. Como no es un trabajador de la sociedad mercantil, en consecuencia tampoco puede violarse el derecho fundamental a la libertad de trabajo. Por otra parte, en la tesis aislada 29 Romano diagonal 2019, al igual que en la siguiente, trata de los temas relacionados con los requisitos mínimos que debe contener la constancia emitida por el juez de control para lograr la ejecución de una orden de aprehensión. Y en la parte conducente también nos dice los requisitos mínimos que debe contener dicha orden son el nombre y apellidos de la persona que se va a pretender detener, la causa penal instruida por su probable participación en la comisión de un hecho que la ley señala como delito, previsto y sancionado en el ordenamiento sustantivo aplicable, el juez de control que la pronunció y la fecha que se expidió. Con tales elementos se otorga certeza para que se pueda, en este caso, obtener la detención que no se cumpla con la exigencia constitucional. Por otra parte, nos vamos a la tesis relacionada con la anterior, que es la 28, orden de aprehensión, la videograbación de la audiencia que la contiene, en la que el juez de control emitió, constituye el registro exigido por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el imputado conozca la fundamentación y motivación de aquel acto de molestia. Muy interesante el criterio, porque nos dice que el constituyente determinó que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que se establezca como regla la oralidad, como es el proceso penal acusatorio y oral, bastará con que quede constancia del acto de molestia por cualquier medio, no solo por escrito. Muy importante, chécate para cuando controviertas en términos del 16 constitucional órdenes de aprehensión. Después hay una tesis que es la 30 Romano diagonal 2019, donde la primera sala aborda nuevamente un criterio que ya ha existido en la Corte desde hace tiempo, el error en la vía y el error en la presentación. Cuando tú tienes un acto y este acto no sabes bien si procede amparo directo o procede amparo indirecto, pues mira, si tú decides y piensas que es amparo indirecto, formúlalo como una demanda de amparo indirecto, preséntalo ante un juez de distrito. Si te equivocaste y en realidad era una demanda de amparo directo, nada pasa. Se interrumpe el plazo, se debió de haber conseguido la suspensión si fue oportuno y lo detectó el juez y se remitiría por incompetencia al tribunal colegiado un amparo directo. Y a la inversa, si se trata de un acto que tú consideras que es de amparo directo, lo formulas como amparo directo, tu escrito de presentación ante la responsable, lo llevas ante la responsable, le adjuntas la demanda de amparo, se le envía al tribunal colegiado y el colegiado dice no, esto es indirecto, declina competencia, pues funciona igual. Cabe destacar que eso es lo que nos dice esta tesis y que por lo mismo, si te equivocaste, pues no hay problema porque se interrumpe el plazo. Cuidado, hay una tesis que salió recientemente también donde nos dice, ok, la primera vez, pero si sigues ocupando esta técnica y aunque ya te dijeron que no es amparo directo, sino es indirecto, y vuelves a promoverlo en esa vía, por ejemplo, en un cumplimiento de ejecutoria, cuidado, ahí no se interrumpe el plazo. Finalmente, pues una jurisprudencia que fue emitida desde el año pasado, el 7 de noviembre del 2018, entonces en esa fecha la Corte realiza una solicitud de sustitución de jurisprudencia y cambia la jurisprudencia 16 del 2005. ¿Qué decía el 2005 de la primera sala? Que mira, cuando ejerces una acción de pago de honorarios derivado de un contrato de prestación de servicios profesionales, el actor debía de exhibir su cédula profesional que lo acredite para ejercer la profesión de licenciado en Derecho o abogado. Sin embargo, ya en esta nueva reflexión la Corte dice, no, vamos a sustituir esta jurisprudencia y ahora el criterio rector es vigente a partir de 8 de abril del 2019, de aplicación obligatoria, es que la cédula profesional o cualquier indicio, como podría ser, por ejemplo, que el profesionista esté registrado en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los tribunales de circuito o juzgados de distrito, o las evidencias que demuestren que fue reconocido por un juzgador como autorizado de una de las partes en un juicio de amparo y demás. Criterio por demás importante para que lo tengas en consideración. Con eso terminamos las
jurisprudencia y tesis de la primera sala. La segunda sala, ¿qué nos dice? Pues nos obsequia 8 jurisprudencias, 6 tesis. En la primera, en la jurisprudencia 56, diagonal 2019, nos dice que los trabajadores del estado de Chiapas que perciban como sueldo básico uno superior al salario mínimo, los incorporó retroactivamente desde la fecha de su ingreso al régimen de seguridad social mediante resolución jurisdiccional, deben aportar las cuotas a que se refiere el artículo 22 de la ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de ese estado. Ponle pausa, léela. En la tesis aislada 24 romano, un tema que ya fue resuelto por la Corte desde el 2016, pero ahora hay otro precedente de enero del 2019. Las normas que condicionan el acceso a las prestaciones de seguridad social, con diferenciación de que se trate solamente de personas unidas en matrimonio o concubinatos de personas de sexo diferente, y que impiden en consecuencia que personas que están en matrimonio o en concubinato o en algún otro tipo de relación con personas del mismo sexo y no les permiten llegar a tener acceso a la seguridad social, son inconstitucionales. Vale la pena destacar, son tesis aisladas, es necesario, en todo caso, que controviertas la constitucionalidad mediante el acto de aplicación como acto destacado, y tenemos las tesis para que pueda hacerlo. Jurisprudencia 57 del 2019 de la segunda sala, seguridad pública, la limitante temporal al pago de y las demás prestaciones que conforme al artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución Federal, corresponde a los miembros de los cuerpos policíacos cesados injustificadamente, es constitucional. Se refiere a la legislación de los estados de Tabasco y Estado de México. Te invito a leerla. Tenemos también la revisión administrativa contra el resultado de la evaluación en los concursos internos de oposición para acceder al cargo de juez de distrito. La constatación de un hecho firmado en la boleta de calificación del caso práctico no implica sustituirse en el criterio del jurado calificador. Jurisprudencia 62, diagonal 2019. En la 54, diagonal 2019, prevalidación electrónica de datos. No actualiza un pago de lo indebido cuando el contribuyente omite disminuir esa contraprestación al pagar por el derecho del trámite aduanero. Léela, si eres de comercio exterior, materia aduanera, te puede ser de utilidad. En la 20, diagonal 2019, romano, prescripción de las acciones para exigir la reinstalación o la indemnización por suspensión o despido injustificado. El artículo respectivo no viola el derecho de acceso a la justicia. El impuesto sobre nóminas, los pagos o erogaciones efectuados por la Secretaría de la Defensa Nacional respecto de los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos no encuadran en el hecho generador previsto en los artículos 156 a 151 del Código Fiscal de la Ciudad de México. En consecuencia, no se paga ese impuesto. Embargo precautorio, aunque se trate de una medida precautoria, no le son exigibles los principios requisitos para el otorgamiento de la suspensión en el juicio de amparo directo, como es, por ejemplo, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, no, que son del amparo. Para las medidas precautorias ordinarias, no. En la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, los artículos 231, 232, 233 de la Ley de Amparo son acordes con lo previsto en el 107, fracción segunda. Recuerda, en las declaratorias de inconstitucionalidad es la Suprema Corte en pleno, en salas, o los tribunales colegiados de circuito a través de la reiteración. No está prevista expresamente el caso de la contradicción resuelta a través de plenos de circuito. Interesante criterio. Cesación de efectos, no se actualiza dicha causal si se varía nada más el acto inicialmente reclamado. Entonces, esta es la tesis aislada 25, diagonal 2019. Una rectificación, un abandono de una tesis anterior de la segunda sala. Dice, mira, la competencia para conocer del recurso de queja interpuesto contra el acto de desechamiento de plano de una demanda de amparo en que se reclamó una autoridad administrativa de la omisión de contestar, en este caso le corresponde al juez de materia administrativa. Los agentes aduanales están sujetos a las infracciones y multas previstas en los artículos que ahí te establezco. Se me acaba el tiempo. El ofrecimiento de trabajo, efectos de su rechazo sobre la acción de reinstalación y demás prestaciones reclamadas, la 47 del 2019. Los acuerdos generales del Consejo no pueden combatirse a través del juicio de amparo. Te invito a seguirlas estudiando. Hay algunas de plenos de circuito que vale la
pena que le des lecturas. Hay 3 y 24 de tribunales colegiados.